Empecemos. Número 10. Mombe. En el corazón de África Central, existen bosques tan densos que incluso los satélites tienen dificultades para atravesarlos con precisión. La cuenca del Congo se extiende a lo largo de varios países y cubre millones de kilómetros cuadrados. A día de hoy, grandes zonas siguen siendo prácticamente inexploradas. En estas regiones, las comunidades locales han contado la misma historia durante generaciones. Hablan de un animal gigantesco que habita en ríos y pantanos. Una criatura con un cuello largo, un cuerpo robusto y una cola poderosa. Su piel, dicen, es gris o marrón, similar a la de un elefante o un hipopótamo. Se alimenta de plantas y se mueve lentamente a través del agua. Según los habitantes, evita a los humanos, pero puede volverse agresivo si se le molesta. Los exploradores europeos documentaron estos relatos por primera vez a principios del siglo XX. Y algo llamó poderosamente su atención. Las descripciones no coincidían con ninguna especie africana conocida. Algunos exploradores incluso compararon a la criatura con animales prehistóricos, basándose en su forma y comportamiento. Esto desató múltiples expediciones financiadas por investigadores y grupos privados. Y lo inquietante es que algunas de esas expediciones reportaron hallazgos extraños. Se encontraron huellas enormes cerca de los ríos. Vegetación rota en patrones que no coincidían con elefantes ni hipopótamos. Algunos testigos aseguraban ver grandes sombras moviéndose en el agua durante la noche. Pero nunca se obtuvo una prueba definitiva. Ni un espécimen, ni una fotografía clara, ni una muestra biológica verificable. El entorno de la cuenca del Congo hace que comprobar todo esto sea extremadamente difícil. Vegetación densa, fauna peligrosa, inestabilidad política y enormes desafíos logísticos. Muchas zonas solo son accesibles en barco o a pie. Incluso la tecnología moderna tiene dificultades para mapear completamente la región. La historia del Mombe continúa porque el ecosistema de África Central aún no se comprende por completo. Cada año se descubren nuevas especies, incluso animales de gran tamaño desconocidos hasta ahora. Por eso, aunque incierta, la posibilidad de una especie gigante aún no descubierta sigue abierta. Número 9. El diablo de Jersey. Durante más de 200 años, personas en el noreste de Estados Unidos han reportado avistamientos de una extraña criatura en los Pine Barrens de Nueva Jersey. Una región llena de bosques, humedales y zonas aisladas, donde la visibilidad es baja y la presencia humana limitada. Los testigos describen una criatura con alas, patas largas, garras afiladas y una cabeza de forma inusual. Algunos dicen que parece un caballo. Otros, una cabra, o incluso un ave. Muchos relatos incluyen un sonido agudo y penetrante, que no se parece a ningún animal común de la zona. Las primeras historias se remontan al siglo XVIII. Con el tiempo, los relatos se extendieron entre diferentes comunidades. Agricultores informaron de muertes de ganado con heridas inexplicables. Residentes afirmaban ver figuras aladas cruzando carreteras o sobrevolando árboles. A principios del siglo XX, una oleada de avistamientos provocó pánico en varias localidades. Se cerraron escuelas. Se organizaron búsquedas. Las autoridades investigaron, pero no encontraron pruebas concluyentes. Los científicos propusieron explicaciones: aves grandes, ciervos, coyotes o simples engaños. Sin embargo, muchos testigos insistían en que lo que vieron no coincidía con ningún animal conocido. El entorno de Pine Barrens influye mucho en estos relatos. Bosques densos, poca luz, sonidos desconocidos. Todo esto puede distorsionar la percepción humana. Pero al mismo tiempo, la frecuencia y duración de las historias mantienen el fenómeno vivo. El diablo de Jersey sigue siendo, a día de hoy, uno de los casos más documentados de criaturas inexplicables en Norteamérica. Su identidad nunca ha sido confirmada, pero la cantidad de testimonios impide que la historia desaparezca. Número 8. Criaturas gigantes desconocidas del océano profundo. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Y aún así, la mayor parte sigue sin explorarse. Las profundidades marinas son uno de los entornos menos comprendidos del planeta. Presión extrema, oscuridad total y distancias enormes. Todo esto dificulta la observación directa. Durante siglos, los marineros relataron encuentros con criaturas marinas gigantes. Muchas de estas historias fueron descartadas como exageraciones. Pero los descubrimientos modernos cambiaron esa percepción. La existencia del calamar gigante y del calamar colosal demostró que criaturas enormes no son mitos. Son reales.
Y aún así, los científicos creen que el océano profundo podría albergar especies que nunca han sido documentadas. Algunas expediciones han registrado formas gigantes no identificadas en sonar. Y en ocasiones, submarinos han captado imágenes fugaces de enormes figuras en movimiento, imposibles de identificar con claridad. Algunos investigadores sugieren que podrían existir grandes depredadores en zonas que los humanos apenas visitan. Las cadenas alimenticias del océano profundo son complejas, y algunas especies podrían alcanzar tamaños mucho mayores de lo que imaginamos. El problema es que las pruebas físicas son extremadamente raras. Muchos organismos se descomponen antes de llegar a la superficie. Así que viven y mueren sin que nunca los veamos. Por eso, confirmar su existencia es tan difícil. La idea de criaturas gigantes desconocidas persiste porque la exploración del océano profundo aún es muy limitada. Cada expedición revela nuevas especies. Y la frontera entre lo conocido y lo desconocido sigue siendo enorme. Número 7. El Yeti. En lo alto del Himalaya, existen montañas tan remotas que algunos valles apenas han sido visitados por humanos. Clima extremo, aire enrarecido y un terreno brutal. Todo esto hace que las expediciones sean muy complicadas. En estas regiones, las comunidades locales han hablado durante siglos de una criatura gigantesca que camina erguida, cubierta de pelo espeso y más alta que un humano promedio. Se han reportado huellas en la nieve, algunas de tamaño inusual. Y lo más intrigante, patrones que no coinciden con animales conocidos. En el siglo XX, montañeros y exploradores comenzaron a reportar encuentros similares. Algunos afirmaban ver figuras humanoides moviéndose en la distancia. Otros hablaban de sonidos extraños resonando por los valles durante la noche. Los científicos analizaron huellas y muestras de pelo. Muchas resultaron ser de osos u otros animales. Pero no todas pudieron explicarse fácilmente. Algunas quedaron inconclusas por contaminación o falta de datos. El ecosistema del Himalaya es enorme y difícil de estudiar. Allí viven osos, leopardos de las nieves y yaks salvajes. Además, la distancia, el clima y la altitud pueden distorsionar lo que vemos. Aún así, el Yeti sigue siendo tema de debate, porque los avistamientos continúan en diferentes países y culturas. Y la consistencia de las descripciones mantiene la incógnita abierta. Número 6. El chupacabras. En la década de los 90, comenzaron a surgir informes sobre una criatura extraña en Puerto Rico, que pronto se extenderían por América Latina y Estados Unidos. Los agricultores encontraban a su ganado con heridas inusuales, y prácticamente sin signos de lucha. Lo más inquietante, los animales parecían completamente drenados de sangre. Los testigos describían una criatura de tamaño pequeño a mediano, con rasgos afilados y una postura extraña. Algunos la veían como reptiliana. Otros, más parecida a un canino. Los detalles variaban, pero la idea principal era siempre la misma. Un depredador desconocido que atacaba durante la noche. Con el tiempo, científicos analizaron varios cadáveres atribuidos al chupacabras. Muchos resultaron ser coyotes o perros con enfermedades graves que alteraban su apariencia. Pero, los primeros informes no encajaban del todo con esas explicaciones. La rápida expansión del fenómeno fue impulsada por los medios de comunicación y el miedo colectivo. Cada nuevo caso reforzaba la narrativa. En comunidades rurales, donde los ataques de animales salvajes ya eran comunes, los incidentes extraños empezaron a interpretarse a través de este nuevo mito. El caso del chupacabras demuestra cómo eventos sin explicación pueden evolucionar, hasta convertirse en una creencia compartida. Y aunque la ciencia ha dado respuestas para algunos casos, el patrón de avistamiento sigue alimentando la idea de que podría haber algo más. Número 5. El Thunderbird, o ave del trueno. Mucho antes de la ciencia moderna, tribus indígenas de Norteamérica hablaban de aves gigantes dominando los cielos. Criaturas con alas tan enormes, que proyectaban sombras sobre la tierra. Eran asociadas con tormentas, montañas y lugares remotos. Y estas historias no desaparecieron con el tiempo. En el siglo XIX, colonos y viajeros afirmaron haber visto aves gigantes en el oeste americano. Algunos decían que eran más grandes que cualquier águila. Otros afirmaban que podían levantar animales, o volar a alturas que hacían imposible estimar su tamaño real. Periódicos antiguos llegaron a publicar encuentros con estas criaturas. Algunos artículos hablaban de granjeros cuyos animales eran atacados por aves gigantes. Muchos de estos relatos eran exagerados, o poco documentados, pero ayudaron a consolidar la leyenda. Hoy en día,
Los científicos explican la mayoría de estos avistamientos como errores de identificación. Aves grandes como cóndores, águilas reales o garzas, vistas desde lejos o con condiciones de luz extrañas, pueden parecer mucho más grandes de lo que realmente son. El cerebro humano tiende a sobreestimar tamaños cuando los objetos están lejos o en movimiento en el cielo. Sin embargo, hay un dato que cambia la perspectiva. El registro fósil demuestra que en Norteamérica existieron aves gigantes, con envergaduras muy superiores a las actuales. Esto plantea una posibilidad interesante. Quizá el recuerdo de estas criaturas sobrevivió en las historias humanas. Incluso hoy, siguen apareciendo informes de aves inusualmente grandes en zonas rurales. La mayoría nunca se verifica, pero la combinación de tradición, historia y biología mantiene al Thunderbird como uno de los grandes misterios naturales sin resolver. Número 4. La criatura del lago Ness. En las tierras altas de Escocia, existe un lago profundo, frío y envuelto en niebla. El lago Ness, a simple vista parece tranquilo, pero su profundidad y oscuridad lo convierten en un lugar extremadamente difícil de estudiar. Durante casi un siglo, personas han afirmado ver algo extraño moviéndose bajo su superficie. Los testigos describen un cuello largo emergiendo del agua, seguido de un cuerpo enorme que se desplaza lentamente. Algunos hablan de jorobas alineadas en el agua. Otros, de movimientos bruscos que alteran la superficie sin causa visible. La historia moderna comenzó en los años 30. Varias observaciones en poco tiempo captaron la atención de los medios. Se publicaron fotografías, algunas de ellas se hicieron mundialmente famosas. Aunque más tarde, muchas fueron cuestionadas. Los científicos realizaron estudios con sonar y expediciones submarinas. Algunos registros detectaron grandes objetos en movimiento a profundidades poco habituales. Pero nunca se obtuvo evidencia biológica clara. Con el tiempo, muchos avistamientos fueron explicados como barcos, olas, troncos flotantes o ilusiones ópticas. El propio entorno del lago contribuye al misterio. El agua es oscura, rica en turba, lo que limita enormemente la visibilidad. Y el lago es lo suficientemente grande y profundo como para ocultar objetos durante largos periodos. Si existiera una especie desconocida allí, podría pasar desapercibida durante años. A pesar del escepticismo, los avistamientos continúan. Turistas, locales e incluso investigadores siguen reportando movimientos inexplicables. La criatura del lago Ness sigue siendo uno de los misterios acuáticos más persistentes del mundo. Número 3. Los humanoides sombra. En distintas partes del mundo, hay personas que afirman haber visto figuras oscuras con forma humana. Figuras altas, silenciosas y sin rasgos definidos. Aparecen en el borde de la visión y desaparecen en cuestión de segundos. Estos reportes provienen de ciudades, zonas rurales y lugares aislados. Algunos testigos dicen que las figuras permanecen quietas. Otros aseguran que se mueven a gran velocidad. Y muchos coinciden en algo inquietante. No parecen comportarse como humanos, ni como animales. A diferencia de otras criaturas del folclore, los humanoides sombra no pertenecen a una cultura específica. Se reportan en todo el mundo. Y muchas veces por personas que no tenían ningún interés previo en lo paranormal. Los psicólogos ofrecen varias explicaciones. Errores de percepción visual. Falta de sueño. Estrés. Fenómenos neurológicos. Las sombras, los reflejos y la poca luz pueden crear ilusiones muy convincentes. Sin embargo, algunos casos son difíciles de encajar en estas explicaciones. En ocasiones, múltiples testigos describen el mismo evento. Y en casos raros, cámaras de seguridad han captado siluetas extrañas, sin una fuente clara. Los humanoides sombras siguen siendo una categoría sin resolver. No encajan en modelos biológicos tradicionales, pero aparecen con la suficiente frecuencia como para seguir generando interés. Número 2. El Mapinguari. En lo profundo de la selva amazónica, algunas tribus locales hablan de una criatura grande y agresiva conocida como el Mapinguari. Según las descripciones, camina erguida, cubierta de un espeso pelaje, con un cuerpo poderoso y extremidades fuertes. Algunos relatos incluyen detalles aún más extraños, como una boca situada en una posición inusual, o un olor extremadamente fuerte que la precede. La Amazonía es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Y aún así, sigue siendo, en gran parte, un territorio inexplorado. La vegetación densa y el terreno complicado hacen que muchas zonas sean prácticamente inaccesibles.
Exploradores y científicos han reportado en ocasiones sonidos extraños en lo profundo de la selva. Algunos aseguran haber visto figuras grandes moviéndose entre los árboles. También se han encontrado huellas de tamaño superior al de animales conocidos, aunque nunca fueron verificadas de forma concluyente. Algunos científicos creen que las historias del Mapinguari podrían basarse en avistamientos de animales raros, como perezosos gigantes o incluso osos. Hace miles de años, los perezosos gigantes habitaron Sudamérica, y es posible que su recuerdo haya quedado grabado en las leyendas locales. Otros sostienen que el miedo, la exageración y la tradición cultural han contribuido a dar forma a la criatura. Pero lo cierto es que la leyenda del Mapinguari ha sobrevivido generación tras generación. Y eso la mantiene viva dentro del debate sobre especies aún no descubiertas en la Amazonía. Porque la selva sigue siendo inmensa y difícil de estudiar. Y en regiones tan remotas, la posibilidad de animales desconocidos sigue siendo real. El Mapinguari se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de lo desconocido, en la mayor selva del planeta. Número 1. El Orang Pendek. En las densas junglas de Sumatra, existen zonas donde las carreteras modernas simplemente no llegan. Bosques impenetrables, montañas escarpadas y valles profundos convierten cualquier desplazamiento en una tarea lenta y peligrosa. En estos lugares, los habitantes locales llevan siglos hablando de una criatura pequeña que camina erguida. La llaman Orang Pendek. Los testigos describen una figura humanoide, más baja que un humano, cubierta de pelo espeso, y que se desplaza sobre dos piernas. Sus movimientos son precisos, controlados, casi inteligentes. Nada que ver con el comportamiento típico de un animal. A diferencia de otros primates grandes, se dice que se mueve en silencio, y que evita el contacto directo con los humanos. Los reportes no provienen solo de aldeanos. También exploradores, investigadores y excursionistas han afirmado haber visto algo. Algunos aseguran haber observado una figura similar a un pequeño simio, mirándolos desde la distancia antes de desaparecer en la vegetación. Otros hablan de sonidos extraños, que no coinciden con ningún animal conocido de la zona. Se han realizado varias expediciones en busca de pruebas. Se documentaron huellas, algunas con proporciones inusuales. También se recogieron muestras de pelo, pero muchas resultaron ser inconclusas o contaminadas. Nunca se ha presentado un espécimen confirmado ante la comunidad científica. El ecosistema de Sumatra hace que verificar todo esto sea extremadamente difícil. La jungla es densa. La visibilidad es baja. Y muchas especies siguen sin ser documentadas. Incluso mamíferos grandes pueden permanecer ocultos durante años. De hecho, en las últimas décadas se han descubierto nuevas especies de primates en el sudeste asiático, lo que demuestra que la existencia de criaturas similares a homínidos no es imposible, al menos en teoría. Algunos científicos creen que los avistamientos podrían ser errores de identificación. Gibones, macacos o incluso osos. Pero otros opinan que la consistencia de los relatos a lo largo del tiempo merece una investigación más profunda. El Orang Pendek se encuentra en ese límite difuso entre la zoología y el folclore, donde la certeza nunca es completa, pero la curiosidad tampoco desaparece. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenta cuál fue tu parte favorita, regálanos un me gusta y comparte con tus amigos.